En lo más profundo de la América rural del siglo XIX, donde los campos de cultivo se mezclaban con supersticiones arraigadas, ocurrió una historia que parece sacada de una novela gótica. Pero no lo es. Sucedió en un pueblo real, con personas reales, y con consecuencias tan aterradoras como sorprendentes. Esta es la historia de Mercy Brown, la última vampira de Nueva Inglaterra. Un caso donde el miedo a lo desconocido llevó a un grupo de vecinos a profanar tumbas, quemar corazones humanos y acusar a una joven muerta de ser la causante de una maldición mortal. En 1892, el pequeño pueblo de Exeter, Rhode Island, se encontraba sumido en una tragedia. Esta comunidad agrícola y profundamente religiosa no estaba preparada para enfrentar una enfermedad que atacaba lenta pero despiadadamente. La tuberculosis, conocida en aquel entonces como consunción, era una de las enfermedades más mortales del siglo XIX. Atacaba los pulmones, provocaba fiebres, debilidad extrema, sudores nocturnos y una tos persistente que muchas veces escupía sangre. Para los médicos de la época, el diagnóstico era una sentencia de muerte. Pero para los habitantes de Exeter y otros pueblos rurales de Nueva Inglaterra, la explicación era mucho más siniestra. En la familia Brown, el terror comenzó años antes. Mary Eliza Brown, la madre, murió en 1883 tras una larga lucha contra la tuberculosis. Su muerte devastó al patriarca, George Brown, y a sus hijos. Pero el dolor no terminaría ahí. Años después, la hija mayor, Mary Olive, también enfermó. Su salud se fue deteriorando día a día, hasta que falleció en 1888. La enfermedad parecía perseguir a los Brown con saña. Pero la tragedia aún no había alcanzado su punto más oscuro. La hija menor, Mercy Lena Brown, era una joven de 19 años, conocida en el pueblo por su carácter amable y su inteligencia. Había vivido una vida sencilla, dedicada a su familia y a las tareas del hogar. Durante el duro invierno de 1892, Mercy cayó enferma. Al principio, pensaron que era una gripe común. Pero los síntomas no desaparecieron. Su cuerpo se debilitó, su tos se intensificó, y pronto comenzó a mostrar los signos inequívocos de la misma enfermedad que había matado a su madre y hermana. Mercy murió el 17 de enero de ese año. Fue enterrada en el cementerio de la Iglesia Baptista de Exeter, en una tumba familiar que pronto se convertiría en leyenda. Poco después de su muerte, Edwin Brown, el único hijo varón de la familia, que se había trasladado a Colorado en busca de aire limpio y mejor salud, regresó a Exeter gravemente enfermo. También mostraba los síntomas de la tuberculosis. Su cuerpo se consumía día tras día. George Brown, ya casi destruido por la pérdida de su esposa y 2 hijas, se enfrentaba ahora a la posibilidad de perder a su único hijo. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a crecer. En el pueblo, muchos creían que no se trataba de una enfermedad natural. Sostenían que uno de los miembros muertos de la familia Brown no estaba realmente muerto, sino que se alzaba desde la tumba por las noches para chupar la fuerza vital de Edwin. No hablaban de fantasmas ni de demonios. Hablaban de vampiros. No los vampiros elegantes y seductores de la literatura europea, sino criaturas sombrías que atacaban desde sus tumbas, invisibles pero letales. Los vecinos comenzaron a presionar a George Brown para que permitiera una exhumación. Decían que si encontraban el cuerpo del vampiro y destruían su corazón, podrían salvar a Edwin. Desesperado y sin otra esperanza, George accedió. El 17 de marzo de 1892, un grupo de aldeanos se dirigió al cementerio, acompañados por el médico del pueblo y un reportero del Providence Journal. Iban a desenterrar los cuerpos de Mary Eliza, Mary Olive y Mercy Brown. Los restos de Mary Eliza y Mary Olive mostraban el deterioro esperado tras años bajo tierra. Pero cuando abrieron el ataúd de Mercy, la historia cambió por completo. Su cuerpo estaba en un estado de conservación casi perfecto. Su rostro parecía sonrosado. Su cabello y uñas parecían haber crecido. Y, para horror de todos los presentes, cuando el médico abrió su pecho encontró sangre líquida en su corazón y en las venas. Hoy sabemos que esto puede explicarse por factores naturales.
El frío intenso del invierno había conservado su cuerpo, ya que no fue enterrada bajo tierra inmediatamente, sino almacenada temporalmente en una cripta de piedra. Y las supuestas señales de vida, como el cabello o las uñas más largos, son ilusiones provocadas por la retracción de la piel durante la descomposición. Pero en aquel momento, estos signos fueron interpretados como prueba irrefutable de que Mercy era un vampiro. El ritual que siguió fue brutal. El corazón y el hígado de Mercy fueron extraídos y quemados sobre una gran roca en el cementerio. Las cenizas se recogieron, se mezclaron con agua y fueron dadas a Edwin como un remedio, una especie de antídoto mágico para romper el vínculo con el supuesto vampiro. Pero el resultado fue trágico. Edwin murió apenas 2 meses después. La historia de Mercy Brown se difundió rápidamente. Fue publicada en periódicos de todo el país y atrajo la atención de médicos, científicos y escritores. Uno de los más famosos fue Bram Stoker, el autor de Drácula. Se sabe que guardó recortes de periódicos sobre el caso de Mercy entre sus notas personales. Algunos estudiosos creen que este caso influyó en ciertos pasajes de su novela publicada en 1897, especialmente en la escena en la que Lucy Westenra es exhumada y atravesada con una estaca. Pero más allá de la influencia literaria, el caso de Mercy Brown revela una verdad inquietante. Incluso en tiempos modernos, el miedo y la ignorancia pueden llevar a la histeria colectiva. La tuberculosis era una enfermedad infecciosa, pero en 1892 muchos aún no entendían cómo se propagaba. Cuando varias personas de una misma familia morían una tras otra, la única explicación lógica para muchos era lo sobrenatural. Lo más perturbador es que este no fue un caso aislado. Entre finales del siglo XVIII y finales del XIX, se documentaron al menos 18 casos similares en Nueva Inglaterra. En Vermont, Connecticut y otros lugares de Rhode Island, hubo exhumaciones, quemas de corazones y ritos similares para frenar la supuesta actividad vampírica. En todos estos casos, las víctimas reales fueron personas que murieron por tuberculosis y que, sin saberlo, fueron acusadas de causar la muerte de sus seres queridos después de su fallecimiento. Con el tiempo, estas prácticas desaparecieron a medida que el conocimiento médico avanzaba y la ciencia comenzó a reemplazar la superstición. Pero la historia de Mercy Brown quedó grabada como la última gran exhumación vampírica registrada en Estados Unidos. Hoy en día, su tumba aún puede visitarse. Se encuentra en el cementerio de la Iglesia Baptista de Exeter, y es un lugar de peregrinación para los amantes del misterio, el folclore y la historia. La lápida es sencilla, con su nombre, fecha de nacimiento y muerte. Pero no pasa desapercibida. Hay quienes dejan flores, otros monedas, algunos cartas. Incluso ha habido actos de vandalismo de quienes buscan llevarse un trozo del mármol como recuerdo. La figura de Mercy Brown ha trascendido su trágica vida. Ha aparecido en documentales, libros, series de televisión y podcasts. Se han hecho canciones inspiradas en su historia y representa, para muchos, la encarnación de cómo el miedo puede deformar la realidad. Porque Mercy no fue una vampira. Fue una joven víctima de una enfermedad implacable. Una hija, hermana y vecina que, después de morir, fue convertida en el chivo expiatorio de una comunidad desesperada por detener el sufrimiento. Su historia no es un cuento de terror. Es una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando el miedo reemplaza a la razón. En medio de los árboles de Exeter, donde el viento sopla entre las lápidas y las sombras se alargan al caer el sol, la leyenda de Mercy Brown sigue viva. Pero detrás de la leyenda, hay una verdad más triste y más poderosa. No hay monstruos en esta historia, solo humanos enfrentando la muerte sin respuestas. Y en ese vacío, inventaron al monstruo que necesitaban para poder dormir por la noche. Más de 130 años después, seguimos recordando a Mercy. No como una criatura sobrenatural, sino como un símbolo. Un recordatorio de que incluso la historia más macabra puede tener un rostro humano detrás. Y que, a veces, los verdaderos horrores no vienen de la tumba, sino del miedo que habita en nosotros mismos. Si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte a Secretos Mortales, donde cada semana exploramos los crímenes reales más impactantes, los misterios más oscuros y las historias que el tiempo casi ha borrado. Porque detrás de cada leyenda,
Siempre hay una verdad esperando ser descubierta.